Job habló diciendo: ¿no es acaso milicia la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los de un jornalero? Como el esclavo suspira por la sombra, como el jornalero aguarda su salario. Es un análisis el que hace Job, haciéndose la pregunta del millón: ¿tiene sentido la vida? ¿O es solo vida de jornalero que aspira a un triste salario, o de esclavo que por lo menos espera la sombra de la tarde para reposar? ¿Es una milicia? ¿Tiene la vida sentido? La pregunta de Job es una pregunta existencial y es la pregunta que nos hemos hecho todos en algún momento de nuestra vida. ¿Tiene sentido mi vida? ¿Tiene sentido mi existencia? ¿No les pasa como Job, que también se sienten, que se levantan y se acuestan, que trabajan y pagan facturas, y la vida se le va entre trabajo y pagar facturas y vivir compromisos? ¿No les ha pasado? ¿No se han llegado ustedes a preguntar si esto es la vida, tiene esto sentido? Mi herencia han sido meses baldíos, me han asignado noches de fatiga. Al acostarme pienso: ¿cuándo me levantaré? Se me hace eterna la noche y me harto de dar vueltas hasta el alba. Habla de la preocupación que asiste no solo a él, a muchas personas que ya ni el sueño concilian. Corren mis días más que la lanzadera, se van consumiendo faltos de esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo, que mis ojos no verán más la dicha. No es pesimismo. Esto que hace Job es realismo. Esta reflexión de Job es la que tendría que hacer cualquier ser humano y mucho más cualquier creyente. Es la pregunta de si esta vida tiene sentido. Y si tiene sentido, ¿dónde está? ¿Dónde está el sentido? Porque si observamos el hacer o lo que esperamos, podría carecer de sentido. Y podríamos caer en lo que se llama el vacío existencial, la angustia existencial, la que muchos solucionan con el suicidio, o con la resignación, o con el resentimiento. Mucha gente que está resentida con la vida, o mucha gente que está resignada a padecer, se debe a que no han encontrado la respuesta del sentido de la vida. San Pablo en la segunda lectura nos da ejemplo de un hombre que ha encontrado sentido de la vida en el Dios que sana los corazones destrozados, como dice el Salmo. Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Pablo ha encontrado en el Evangelio y en el anuncio del Evangelio el sentido de su vida. En anunciar las proezas y las maravillas de Dios realizadas en él y en la historia, el sentido de su vida. No es en lo que él ha hecho, sino en lo que Dios ha hecho por él, donde está el sentido de la vida para Pablo. No es en lo que hago, es en lo que él ha hecho por mí. Y ya hay de mí si no evangelizo. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga, inútil paga. Pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Es descubrir que en la vida hemos venido a cumplir un propósito de Dios. Es que mi vida no me la di yo, me la dio Dios. Y Él es el que le da el sentido a tu vida. Pablo lo encontró en anunciar las maravillas de Dios.
Entonces, ¿cuál es mi paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, es decir, la buena noticia, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me daría la predicación, porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a todos. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo para todos para que sea, para ganar, sea como sea algunos. Y todo lo hago a causa del Evangelio, para participar también yo de sus bienes. El sentido de la vida para Pablo está en esto, en lo que Dios ha hecho por él y en lo que Dios puede seguir haciendo por la humanidad. Ahí encuentra la fuerza necesaria para seguir anunciando el Evangelio con valentía, con humildad, con entrega apasionada, sin buscar premios, el aplauso de la gente, el reconocimiento. No, su paga está en hacerlo por sí mismo, de balde, dice él. Ahí está el sentido de la vida, en hacerlo con gusto. El Evangelio nos presenta a Jesús, que se acerca a la realidad del hombre sin sentido, postrado, resentido. ¿O no es eso lo que representa la suegra de Simón? Una mujer en cama, imposibilitada, con fiebre. En la Biblia la fiebre está en relación con el fuego, y el fuego está en relación con el odio, con la rabia, con los fanatismos que nos pueden estar llevando y consumiendo. Dice que la suegra de Pedro está en cama, enferma, postrada. Y Jesús llega a la realidad de esta mujer que representa la comunidad a la que pertenece Pedro, porque es la familia de Pedro y de Andrés. Y ahí llega Jesús, de la sinagoga entra a la casa de Pedro y rehabilita, tomándola de la mano, que significa ejerciendo sobre ella una acción, como la que hace Dios sobre el barro, la recrea. Y dice que de postrada se le pasó la fiebre y empezó a servirles. El Señor libera a esta mujer de lo que la mantenía postrada y le abre un horizonte nuevo, y ahora se siente invitada a servir, lo mismo que Pablo. No se le anuncia paga, ha recibido una gracia, ha sido consciente de la obra de Dios en ella y por eso se pone a servir. No está esperando reconocimientos ni aplausos. Se puso de pie y empezó a servir. Eso es el ejemplo de una vida que se rehabilita, que encuentra el sentido de la vida no en lo que paga, no en la recompensa, sino en el hecho mismo de vivir al servicio de los demás. Y continúa Jesús haciendo su obra liberadora, le traen de todas partes. Pero Jesús llega a un momento en que se va a un lugar solitario, de la sinagoga a la casa de Pedro y de Andrés, de la casa de Pedro y de Andrés al desierto, a la intimidad con Dios, a no dejarse contagiar del entusiasmo y a tener claro que no es el aplauso de la gente lo que lo busca, lo que le da el sentido también a su misión. De hecho, Pedro y los demás se acercan donde Jesús y le dicen: ¿qué te habías hecho? Todo mundo te busca. Pero Jesús no está interesado en los aplausos. Jesús le dice: vamos a predicar a otro lugar. Y se fueron a otro lugar, a otras aldeas, a otros sitios donde había necesidad de escuchar la palabra de Dios y de que la acción misericordiosa de Dios rehabilitara a muchos más hombres y mujeres para el servicio. ¿Tiene sentido la vida? Sí. ¿Y quién le da el sentido a la vida? Dios. Nosotros podemos tener causas altruistas que nos pueden dar razones para vivir, pero el único que le da un destino, un horizonte a la vida es Dios. Él es el único, y lo encontró Pablo, y es lo que Jesús hace, comunicarle ese sentido a la vida humana. Necesitamos permanentemente hacernos la pregunta, aunque entremos en crisis
como se la hizo Job. Pero para poder encontrar la respuesta, tenemos que hacernos la pregunta realista: ¿para qué estoy aquí? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es la parte de mí que me corresponde en este mundo? Para poder encontrar la respuesta de que Dios me ha dado la vida con un propósito, para servir, y que no puedo alcanzar plenitud de vida si no estoy dispuesto a dar mi vida por los demás, y que solo sabré que habré encontrado el sentido de mi vida el día en que el gozo me lo dé el hecho mismo de vivir, y no de que me estén dando reconocimientos o aplausos. El día en que tú estés esperando que alguien te reconozca la lavada de los platos y te lo aplauda, todavía no has encontrado el sentido de la vida. El sentido de la vida será el día en que cualquier cosa que hagas, la harás con el gozo de saber que buscas agradar a Dios, sin que nadie lo sepa ni lo reconozca. Porque el hecho de vivir estará en el mismo, valga la redundancia, en el mismo hecho de vivir, y no en que los otros reconozcan o me den alguna paga. Pidámosle al Señor que nos ayude a encontrar ese horizonte, ese sentido de la vida que ha trazado para cada uno de nosotros. Que el solo hecho de vivir valga la pena. Alabado sea Jesucristo.